A continuación va a exponer su ponencia el profesor Hernán Rodríguez Velasco, que es un hombre que, a través de su libro, que me he traído, Una derrota prevista, el espionaje militar republicano en la Guerra Civil Española, me llevó a la pista del Fondo Manuel Estrada Manchón, que tiene bastante importancia en nuestra investigación en Salamanca. No conocía con precisión esa documentación y el libro, por tanto, que lo tengo lleno de subrayados, pues me orientó, ¿no?, el verano pasado en Salamanca. Bueno, él hace un trabajo muy compacto y bastante innovador, creo yo, y bueno, nos va a explicar a continuación cómo se traslada esto a las jornadas presentes, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir aquí a ver esta intervención y, por supuesto, muchísimas gracias a Francisco de Vega por invitarme. Yo hice lo que tenía que hacer en su momento, hace ya más de una década, y se plasmó en una tesis doctoral, luego reconvertida en el libro que ha mostrado antes Francisco. Yo me había ido quitando de esta droga, de los archivos. Es algo de lo que uno, bueno, pues, nunca se acostumbra. Pero bueno, al recibir la invitación, pues ha sido pues como volver otra vez a otros tiempos, y si bien tengo que disculparme porque a lo mejor no estoy todo el actualizado que debiera, lo he tratado de plasmar en esta primera diapositiva, es decir, por lo menos voy a utilizar la inteligencia artificial para hacer una recreación. Le pedí al ChatGPT, es la primera vez que utilizo esta herramienta, digo, ¿cómo salen unos espías republicanos en la guerra civil? Y ha dado esta... Bueno, queda de anécdota. Lo que voy a tratar de explicar aquí pues, es el título de la intervención, que al final fue pues unas líneas generales de cómo se fueron creando en base a lo que ya había. Yo os preguntaba ayer, al final era una pregunta interesada realmente, para preguntar, es decir, ¿cómo está el tema? A ver si no me he perdido. Yo tenía la referencia, pues fijaos, de 2005 del libro de Díaz Fernández, que decía, bueno, antes de la guerra civil los servicios pues se necesitaba, no había una conciencia clara, había financiación privada, lealtad discutible, que eso, bueno, pues puede ser muy matizable, de lo que comentabais ayer, de la manera, efectivamente, bueno, pues se le dio ese impulso en los años 20, la necesidad era otra, pero bueno, sí que hay una, llama la atención, esto ya sí es historia, del archivo militar de Ávila. Un funcionario militar, 29 de agosto, hace esta siguiente declaración, dice: España, por su espíritu pacifista y democrático, bueno, carecía de estos servicios a los que condescendía una importancia de segundo orden. Realmente, bueno, también esto es matizable. Sí se le dio la importancia que merecía, pero con unos fines no tanto bélicos, porque evidentemente España, aunque estaba en guerra entonces en Marruecos, no tenía propiamente una situación como la que luego se desencadenó en la guerra civil. ¿Cómo estaba esto al comienzo de la guerra? Bueno, a lo mejor esto es demasiado burda la mesa, pero bueno, trata de buscar que había varios canales, varios conductos, los extraoficiales, a través de los partidos políticos, es decir, todo lo que hablábamos ayer, bueno, decía Emilio, dice, todo el mundo, bueno, pues es un servicio de información al fin y al cabo, y los partidos políticos con sus diferentes intereses, los propios sindicatos, evidentemente la UNRWA, pero bueno, luego los conductos oficiales pues también evidentemente tenían los suyos. Hablamos ayer del general Mola, que fue el último antes de la República de ser el director de la Dirección General de Seguridad, y allí se crea una secretaría técnica afectada a ese cuerpo que va a terminar desapareciendo en favor de, bueno, pues este negociado de información comunista en el ejército, lo mismo en la Armada, y lo que hablaba antes Carlos, que lo comentábamos ya al final de la jornada, esta sección del servicio especial ya creada durante la República. Es decir, había unos precedentes, había unos antecedentes creados durante el conflicto y la situación en Marruecos,
Pero propiamente, bueno, yo mi especialidad, donde me he centrado es en la parte militar. Y ahí, bueno, pues adolecía evidentemente sin haber participado propiamente pues en la guerra mundial, donde otros países, Francia, Inglaterra, por supuesto, pero bueno, se hablaba ayer de Turquía, de Austria-Hungría, todos estos países envueltos en la Primera Guerra Mundial, pues habían evidentemente desarrollado a través de de la segunda sección del Estado Mayor. Bueno, estos libros que veis aquí, estos dos primeros, pues es el intento de dos comandantes de Estado Mayor, José Medina Santamaría y Julio Garrido Ramos, que intentan poner negro sobre blanco, pues un poco cuál debe ser para un soldado, para un militar en campaña, bueno, pues lo que tiene que hacer para informar. Son manuales que, bueno, pues no dejan de ser teoría, que presuntamente se estudiaba en los cuarteles, en las academias, y no es hasta 1935, fijaos la fecha, cuando el Ministerio de la Guerra pone una ponencia, Carlos Masquelet es el ponente de este libro, cuando realmente desde el Ministerio propiamente establecen un reglamento para el servicio de información en campaña. A decir de la gente que lo conoce, pues son muy pocos los que lo conocen y quienes lo utilizan, porque bueno, pues siguen viendo esto como algo bueno, secundario. La información en la guerra pues no termina de cuajar como un arma de verdad. Lo que importa son otras cosas, son los cañones, son las armas, son los tanques, etcétera, etcétera. Entonces, claro, se produce la guerra civil y si bien Carlos se ha centrado, bueno, pues en el lado sublevado, yo voy a hablar de cómo queda, en este caso, el lado leal, cómo el Estado Mayor, pues en Madrid, se descompone, ya sabemos cómo queda el bando leal a la República, son días de imprecisión, de qué pasa, de julio, septiembre, perdón, agosto, y no es hasta septiembre hasta que se recompone y se reorganiza el Estado Mayor, con lo que se tiene realmente y con lo que se puede. Porque ya sabemos que una parte triunfa absolutamente en la parte noroeste de la península, la sublevación, por supuesto en el sur en algunas zonas, etcétera, etcétera, de tal manera que el Estado Mayor tiene que reorganizarse y es bajo la égida de un señor, un personaje, Manuel Estrada Manchón, del que ahora hablaré un poco más, el que se pone manos a la obra. Él ocupa, desde enero del año 36, este señor es un comandante de Estado Mayor, es el que mejor entiende que algo hay que hacer y se pone al servicio de la República y es el jefe de la sección segunda de Estado Mayor, que es, como en la mayoría de todos los ejércitos, donde se coloca los servicios de información. Y desde julio hasta septiembre, él va a estar ahí, va a estar de jefe. Él va a redactar unas normas ya en agosto, estamos hablando del 12 de agosto del 36, donde dice, bueno, esto hay que centralizarlo, hay que sistematizarlo. Ayer se habló mucho de eso, de esa palabra, de hay que organizar, y sobre todo en ese caos que supone España en el año 36, en julio-agosto. Es decir, hay que decir qué hay que hacer y hay que decírselo muy clarito, pero claro, esas órdenes, ese reglamento tiene un alcance bastante limitado. Es decir, llega al frente de Madrid y al frente central poco más. Por supuesto, llega a Cataluña, llega al País Vasco, pero ya veremos y sabemos todos cómo también Cataluña o el País Vasco van a hacer la guerra por su cuenta, en muchos casos, y esto no va a ser una excepción. Entonces, bueno, alcance limitado, pero por lo menos desde el primer momento, y esto es lo que quiero dejar claro, hay un intento de sistematizar, de organizar, y es este señor, Manuel Estrada Manchón, quien lo trata de llevar a cabo. Posteriormente, bueno, pues hay una serie de organizaciones. Este Servicio Secreto, Censura y Propaganda, bueno, pues trata también de recoger las informaciones que se dan en los frentes. Y luego hay posteriores reorganizaciones, fijaos las fechas, ya con
con el ministerio, luego posteriormente con Largo Caballero hasta que lo deja, pero vuelve otra vez el Estado Mayor. Fijaos que aquí el servicio, se crea un servicio especial, una extraordinaria sexta sección del Estado Mayor, y esto sería en octubre del 36, esto será en noviembre del 36, y aquí la información ya cada vez va tomando más cuerpo, más peso. En este momento vuelves otra vez Manchón. Manchón ha dejado durante unos meses el ministerio para ocuparse, es el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Y aquí ya la información, fijaos cómo se divide en dos. Esto sería la recogida de documentos, la reglamentación de lo que los ejércitos, las brigadas mixtas en ese momento tienen que hacer, y este servicio de información especial pues trata de hacer las veces pues, de ese espionaje al uso que muchas veces pensamos, y contraespionaje. Vemos que en la reorganización final de mayo se crea también ad hoc una sección para la contrainformación, que no dejaba de ser, pues lo que digo antes, una suerte de búsqueda de espías del otro bando y de tratar de anularlos. Bueno, esto sabe mucho Carlos, evidentemente esa búsqueda de la quinta columna y incluso de purga. Porque estamos, insisto, en estos primeros meses, hablábamos ayer en la comida de esos leales geográficos, de quién es quién, de tratar de desenmascarar la verdadera lealtad de los que tienes a tu lado. Y para eso se utiliza también estos servicios, es decir, no solo para saber qué es lo que pasa en el frente, qué es lo que hace o dice o pretende el enemigo, sino también dentro, en la propia retaguardia, pues cómo esa quinta columna ya está actuando en Madrid de manera además muy poderosa, se está organizando, y cómo incluso dentro del propio ejército llega es que incluso ¿cómo se llama? Eleuterio Díaz llega a ser también, bueno, pues puesto bajo la lupa, es decir, no hay nadie que no pase por el filtro de a ver qué cartas tiene, qué se espera de él. Bueno, todo esto, ya digo, son todo muchas siglas que emanan del ministerio, pero que tienen, insisto, un alcance en la práctica muy limitado. Estamos hablando sobre todo en el caso de Cataluña y País Vasco. Bueno, luego David me imagino que hablará de la Consejería de Defensa, de cómo está, de Vicente Guarnés, el jefe de los servicios, intenta crear ese servicio secreto. Y en el País Vasco, aparte de los del Ejército del Norte propiamente, pues también el PNV en este caso, pues es tratar de recopilar información. Pero claro, recopilar información, lo hablábamos ayer, no es, bueno, puedes entoñarte en papeles buscando la prensa extranjera, pero hay que filtrarla, hay que diseccionar muy bien e incluso hay que bueno, pues ver qué es lo que importa y qué es lo que no. Ya digo, pongo como exponentes esto, pero es que en el frente de Aragón también ha ido por su lado, en Valencia también. Son meses todavía, estamos hablando de los 6 primeros meses. El Ejército Popular, hasta que se organiza como tal, pues es un compendio de diferentes células que prácticamente de manera autónoma pues se rigen. Tras un año de guerra, estamos hablando de julio ya del 37, todo esto ha ido evolucionando. Sabemos cómo va evolucionando desde un punto de vista bélico, pues muy nefastamente para la República. Los sublevados evidentemente han llegado a las puertas de Madrid, han intentado tomar la capital, para arriba, para abajo, van al norte, como sabemos, y todo eso el Ejército Popular pues intenta de alguna forma adelantarse, que es para lo que se trata la información en el Ejército, de adelantarse a sus planes. Muchas veces lo consigue, no me voy a meter a ver cuál es en cada batalla, qué es lo que pasa, pero curiosamente y paradójicamente, contra lo que se pueda pensar, sí llegan a anticiparse a muchos de lo que va a pasar, pero claro, no puedes hacer nada si no tienes lo que tienes que tener para atajar eso.
El éxito fundamental, y es de carambola, como bien sabéis, pues es la toma de Madrid, vamos, en noviembre del 36, cuando pues, descubren por azar los planes para entrar en la capital, y entonces sí ya mueven o desplazan la mayor parte de la fuerza militar hacia esa parte. Bueno, dicho esto, Manuel Estrada hace estas reflexiones en septiembre del 37, dice, bueno, en la experiencia más que en los textos, bueno, pues es donde se ha ido forjando pues, el desarrollo de esto, pero se queja de que no lo ha tenido fácil, de que, bueno, pues o bien desde el propio ministro de Defensa, o bien desde el Estado Mayor, o bien, bueno, pues todos los que están por encima no han sabido reconocer o no han sabido auxiliar pues como debieran esto. Entonces, es este hombre, para que le pongáis cara, es una foto pues sin datar, pero probablemente del 37, 38, tendría aquí apenas 35 años, pero está, bueno, pues el hombre parece que tiene unos cuantos más. Y es de estos personajes que hablabais ayer, bueno, que no ha pasado en la historia, no es tan reconocido como un Vicente Rojo, como un Miaja, pero que, sin embargo, tiene una importancia muy fuerte, ya no solo en el desarrollo de los servicios de información, sino bueno, pues como un pilar fundamental de la oficialidad del Ejército Popular. De su cabeza sale el famoso Plan P o Plan Extremadura, aunque se ha atribuido, porque luego se aplaza constantemente y no llega casi a realizarse hasta el final de la guerra, pero es él quien en enero del 37 quien dice, bueno, pues se puede partir por aquí, se puede partir al ejército enemigo por Extremadura y prepararle esa fisura. Es él, es una persona que concienzuda, ha estado en África, que ayer hablábamos que parece que los africanistas son solo los de un bando, pero bueno, es que todos han pasado antes o después por ahí. Él tiene unas ideas democráticas, es consecuente con un sistema de libertades, pero también es práctico y se afilia en un momento dado al Partido Comunista, porque entiende también que el Partido Comunista durante la guerra es el que está dando el callo, es el que al fin y al cabo va a lo práctico, que es ganar la contienda. Y eso le incomoda, va a incomodar mucho pues, a Vicente Rojo, luego más tarde a Prieto, porque ven que esta asociación política de Estrada pues no es buena. Pero él entiende que los comunistas, los agregados soviéticos, saben de qué va el asunto y se alía y se asocia con ellos. Pero, por ejemplo, para que veáis, quiero decir, la coherencia, es práctico, pero en agosto del 39, cuando los comunistas firman el acuerdo, vamos, es la Unión Soviética, el acuerdo Molotov-Ribbentrop, él rompe con el Partido Comunista, con la Unión Soviética, él entiende que eso es bueno, pues algo atroz. Entonces, bueno, él es una persona práctica, insisto, y que trata y es el alma mater de estos servicios. Pasa durante unos meses, está de jefe de Estado Mayor en el Cuerpo de Ejército 2, en el 5, pero en julio del 37 ya, y hasta el final de la guerra, va a ser el jefe de la segunda sección. Y allí dice, señores, esto hay que organizarlo bien, porque la información es poder, porque la información nos va a servir. Y le presenta en julio de ese año al ministro, que ya es Prieto, de Defensa, un reglamento, dice, mirad, esto hay que estructurarlo así. Y es un reglamento de un proyecto, vamos, es un proyecto que crea, al fin y al cabo, él era el jefe de los servicios de información, de la sección de información del Ejército de Tierra, pero lo que quiere hacer es un servicio que sea de todo el Estado Mayor de la Defensa. Y crea unos negociados, ya los desarrollaremos, pero bueno, quizás los más importantes sean el SIEP y el SIE, ahora los vemos, que trata, bueno, pues de organizar de alguna forma todo lo que hay, todas las vías de entrada de esa información.
incluyendo pues la del extranjero. Evidentemente, ya veremos, la del extranjero pues tiene la dificultad de que bueno, pues las embajadas están copadas mayoritariamente por afines al otro bando, y entonces donde se va a centrar sobre todo en este servicio de información especial periférico. Bueno, ¿qué pasa? Yo lo he sintetizado así. Insisto, lo que se trataba de hacer era una segunda sección del Estado Mayor Central. Y esto no deja de ser un proyecto y no deja de ser una manera de organizarlo bien. Pero ni a Prieto ni a Vicente Rojo les gusta. Uno, porque cree que bueno, pues no se fía mucho de Estrada, el propio Prieto, cree que eso de crear bajo su ala exclusiva los servicios de información y ser tan colega de los comunistas huele muy mal, y de hecho es, como sabéis, Prieto quien crea el famoso Servicio de Investigación Militar para coger esa parte de la inteligencia. Y por otro lado, pues Vicente Rojo dice, bueno, este tío se está atribuyendo unas funciones que no, porque él quería centralizar toda la información de todo el ejército, de todas las ramas del ejército, y que fueran a él, independientemente del poder que tiene Vicente Rojo como jefe de Estado Mayor Central. Bueno, estoy simplificando mucho, pero bueno, luego veremos, hecho una ficha de lo que significan esas letras, ¿vale? Todo esto se desarrolla sin que sea aprobado legalmente. Es decir, no le dicen que sí, tampoco le dicen que no, entonces, bueno, pues como tantas cosas en este país se van haciendo y van tirando hasta agosto del 38. En esa época, en esa fecha también, sabéis que Prieto deja el ministerio y entonces es Negrín el que se encarga de ello, y dice, bueno, dice Estrada, pues lo voy a volver a intentar. Entonces le presenta lo mismo, un refrito, más o menos, un poco con los cambios que él ha entendido que se deben hacer, y le presenta lo mismo. Y bueno, pues bien, Negrín le dice que bueno, que vale, pero tampoco lo aprueba. Es decir, la inteligencia, lo curioso es que la inteligencia del ejército republicano funciona sin una aprobación ministerial, sin que nadie, incluso sin la anuencia o esta de Rojo, que vuelve otra vez a enemistarse con él. Rojo y Estrada tienen sus más y sus menos a lo largo de todo el conflicto, y bueno, pues ya digo, pues se va desarrollando, y esto sigue así hasta el final del conflicto. Solo al final ya le dice que muy bien, que muchas gracias. En el mes prácticamente de finales de la guerra, le reconoce finalmente Vicente Rojo que bueno, que ha estado muy bien. Y realmente ha estado bien. Es decir, si va a hacer una valoración general para terminar, es que efectivamente fueron de menos a más. Efectivamente había unos antecedentes, había unas bases, pero claro, cuando empieza una guerra, si no había, pues como no había, evidentemente, gente que supiera luchar, no había soldados, se tienen que reclutar hasta debajo de las piedras en los dos bandos, pero bueno, en el bando leal, en muchos casos, pues tirando de sindicalistas, de partidos políticos, de gente que va a pasar el rato, como dicen muchas crónicas, al campo de batalla, pues esto igual. También se va haciendo con la experiencia y se monta un servicio bastante estructurado, muy catalogado, muy reglamentado, y que tiene sus aciertos. De todas las siglas que teníamos, bueno, quiero centrarme pues en todas, pero haciendo un esquema muy singular. Bueno, la fecha de creación de la mayoría de ellos es agosto del 37, en ese proyecto que presenta Estrada. Y este sería, pues como veis, esto es copiado directamente lo que se dice, agrupa el material, deducciones generales, lo que el enemigo hace y proyecta. Lo que el enemigo es y lo que hace o lo que tiene, pues eso siempre lo suelen solventar bien. Lo que proyecta, claro, siempre es más difícil. ¿Qué va a hacer con todo eso? ¿Qué va a hacer Putin cuando pone ahí en febrero del 22 las tropas? Hombre, se supone que va a atacar, pero bueno, tú sabes que tiene todo eso puesto, pero no sabes si lo va a hacer, no, si por dónde. Pues esto es lo mismo.
Se trata de coordinar y sintetizar todos los boletines. Ya cuando se logra que todos, del norte, en Cataluña, en todos los frentes, pues todos vayan a una, pues se hacen unos boletines diarios que llegan a su hora, que cada uno manda la información, pero la dificultad es filtrarlo. Y mucho yo creo que me temo que se perdía. ¿Vale? Yo sí he visto en los archivos que efectivamente deducían bien lo que iba a pasar, pero claro, ¿llegaba hasta quien tenía que llegar para tomar la decisión? Pues se ve que en muchos casos no. También no solo es eso, no solo sirve de una manera defensiva, para saber lo que... Eso, también para atacar. El caso paradigmático pues, de la batalla del Ebro, por dónde pasamos. Bueno, y ahí sí hay, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno, hay una muy buena información de buscar por qué sitio, por qué zona, en qué momento. Entonces, sí que hay, y con gente, en principio, a priori, poco preparada, pero que va entendiendo que esto es lo que tiene que hacer. El Servicio de Información Especial Periférico, es lo que podíamos, bueno, los espías que pasan al otro lado. Y ahí sí que hay pues mucho amateurismo, mucho que sobre todo en zonas porosas pues como el frente de Aragón al principio, como en zonas donde el frente está más desdibujado, pues se puede pasar. Y además, bueno, pues trata de ver efectivamente qué intenciones tiene el enemigo. Tiene la dificultad de que es muy difícil hacerlo, y ahí se aparecen casos, yo me he encontrado casos en los archivos, pues casi de estos que te entra la risa, de lo que hablábamos ayer de Mortadelo y Filemón, o de la guerra esta de Gila, casos muy flagrantes de gente que no tiene ni idea, que cruza o que no van con el uniforme adecuado, les pillan enseguida, pero bueno, con todo y con eso logran hacerse con cierta información y van evolucionando. Claro, la evolución de estos servicios va pues inversamente proporcional a la evolución bélica del propio bando, que va perdiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es la pena, digamos, para gente como esta, decir, joder, con lo que me he esforzado, pues al final la vamos a perder. Este es el de extranjero, especial estratégico, que trabaja sobre todo en Francia y Marruecos, pero es muy difícil lograr información en el exterior. Como digo, pues eso, las embajadas están principalmente copadas también por enemigos, están haciendo también su labor. La red de agentes es muy débil, y luego la falta de recursos, el dinero, como siempre. ¿Dónde metes el dinero? ¿Te vale para saber qué se está cociendo en el sur de Francia, o mejor lo invertimos? Entonces, están en muchos casos infrafinanciados. El SIED, información de examen de documentos, falta de personal, insuficiencia de datos, pues son casos de saber documentos extranjeros, muchos de ellos no sabían ni italiano ni alemán, claro, con lo cual pues se pierde todo lo que el enemigo en este caso dice que va a hacer o cree que va a hacer, la lectura de la correspondencia enemiga, el análisis en el verano del 38 es reemplazado por el Servicio de Información y Propaganda. Muchos de ellos no son propiamente de inteligencia o espionaje propiamente, pero conforman esto. Y lo mismo con el Servicio de Información Técnico, que es de escucha. Y la verdad es que también llegan, al principio les pasa lo mismo, claro, es un ejército hermano, se parten del mismo, se parte el ejército en dos y tienen todas las mismas claves. Entonces, claro, tienen que rehacerlo, bueno, pero el cifrado es uno de los que mejor terminan funcionando, pero bueno, no termina de verse todo lo que hay. En el caso del SIAM, bueno, el problema que tiene es que su acción como información, claro, se solapa con la del SIEP. Es decir, ¿tú qué eres? ¿Espía o eres guerrillero o las dos cosas? Y bueno, pues todo esto es lo que hace que muchas veces no se sepa muy bien cuál es el objetivo, no se tenga claro. En realidad estos son los batallones de guerrilleros que han existido desde siempre y que se van haciendo, pues como todo el ejército, se va uniformando, se va organizando, pero que
y tiene momentos y episodios muy buenos, pero desde el punto de vista que nos interesa aquí, de la información, pues no es muy eficiente. Y por último, el SIM, el famoso SIM, el Servicio de Investigación Militar, que bueno, ese ya sabemos que realmente pues, no ejerció como servicio de contraespionaje militar, tuvo otro cariz más político, ya lo he estudiado, eso de contrainformación, y siempre bajo el ala, pues en este caso, de Prieto en su momento y después del Ministerio. Bueno, quería hacer una reflexión final. No sé si he ido muy rápido, no sé, pero bueno. Volviendo al tema de las fuentes, y has citado tú ¿de dónde sale esto? Yo, para todo este trabajo, pues evidentemente es el aspecto bélico, es el aspecto bueno, pues más militar de la guerra, que tiene muchos rincones. Entonces, el Archivo General Militar de Ávila, evidentemente, es la fuente principal para ver qué pasó, qué es lo que hacía, y ahí tienen pues, una cantidad ingente de material de ambos bandos para ver esto. Bueno, y luego los otros, digamos que son más secundarios, pero como todo está más relacionado, pues evidentemente puedes encontrarte con documentos muy interesantes. Por ejemplo, en el histórico del Partido Comunista de España, pues ahí se desveló una de las reflexiones estas que hablaba de Estrada, por ejemplo, de cómo con la relación con los comunistas, con la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Me voy a centrar en el Centro Documental de la Memoria Histórica, que cuando yo lo visitaba todavía era el Archivo General de sección Guerra Civil, ¿no? Y fue en ese momento lo de los papeles de Cataluña, los famosos, fue en ese momento cuando estábamos en esa situación. Bien, ahí, y esa es la razón, esto ya es anécdota personal, de cómo me metí yo en esto, se sabía que había unos papeles que habían llegado en el año 88, llegan a España, de la sección de información, y están ahí bueno, pues de aquella manera todavía, y estamos hablando del año 2002, o sea que habían pasado ya tiempo para organizarlos, sin embargo, y nadie los había tocado. Entonces era como un caramelito, pero claro, había que explorarlos. Y doy fe de que me tocó explorar todas las cajas que había. Os cuento primero de cómo llegan esa documentación al archivo. En las memorias de Enrique Castro dice que el día 9 de febrero del 39 cruzó la frontera con Francia, se marcharon, que es cuando llega también el ejército franquista a los Pirineos, y no sale solo. Menciona, entre otros, a Vicente Rojo y a Manuel Estrada. Y salen en coches, y no salen solos, no salen así con las manos en los bolsillos, sino que Estrada tiene la precaución de sacar prácticamente todo lo que hay en el ministerio. Son 400 kilos de legajos, de documentación, metido de aquella manera, y claro, llegan a Francia y con un amigo suyo, Luis Arasnay, que es el jefe del Servicio de Información Exterior, dice, oye, esto hay que guardarlo, porque esto es una joya, y si nos lo pillan, claro, en ese momento llega luego la Francia ocupada, y entonces a un amigo suyo, un tal Leandro García, republicano, pues le encargan la misión de guardar eso. Está en los sótanos y lo está moviendo por varias ciudades, porque, insisto, está en ese momento la ocupación después de Vichy, etcétera, etcétera. Bueno, pues es toda una travesía, y lo dejan ahí. Estrada se va, el hombre termina radicando en México, muere allí en 1980 y se olvida de esos papeles. Y este Leandro García los tiene durante prácticamente 40 años en su casa, en un sótano. Y es, insisto, en 1988 cuando esos papeles retornan a España y se decide llevarlos al Archivo General de la Guerra Civil, vamos a la sección de la Guerra Civil, y ahí están. Entonces, bueno, pues durante esos años se ha compilado en cajas, son 70 cajas, y cuando hice la tesis se llamaban así, de Estado Mayor, entre paréntesis 2, bueno, EM2. Y ahí me metí y anduve en paralelo pues, con los archiveros que estaban protejándolo. Y años después, cuando fui a revolver sobre el libro, a publicarlo,
pues claro, ya no se llamaban así, con lo cual me tocó hacer ahora el EM2, ahora se llama Incorporados, que es como aparece ahora. Entonces, bueno, pues eso. Todo esto para decir que efectivamente ahí hay todavía mucho material. Probablemente de todo lo que hay cosas que a lo mejor pues a ti pues, os puede interesar otra, pero es un archivo seminal que aparece pues prácticamente de la nada, que no se esperaba a nadie que estuviera. Puedes encontrar copias de cosas pues en Ávila o incluso en del Partido Comunista, pero es un archivo que tiene su miga. Y bueno, pues simplemente volver otra vez sobre la figura de Manuel Estrada, no siempre bien ponderada, yo creo también por su carácter muy reservado, una persona que nunca buscó los galones. Hay otras personas que por personalidad pues se echan las flores debidas. Él tampoco escribió nunca unas memorias ni nada, pero es una persona que fue, yo creo, muy consecuente, que trabajó en la sombra siempre en favor, en este caso, de la causa republicana, pero que no ha sido valorado, y en los libros de historia aparece siempre referencias. Cuando buscaba algo de este hombre, pues apenas aparecía 2 veces o 3 en la lista de nombres. Pero sin él no se puede entender todo esto. Es el que estructura todos los servicios de información y es el que hace posible pues, que bueno, pues estos servicios de información tengan la importancia que tuvieron. Muy bien. Muchas gracias. ¿Queréis? No, perdón, solo porque yo también esta tarde no estoy. Por si alguien quiere... Es que me tengo que marchar. Por si queréis hacer alguna pregunta... Yo no he puesto mi email, sino bueno, luego paso si tenéis alguna... Difícil de encontrar. Sí, bueno. Bueno, pues sí. Sí. Sí, yo quería preguntarte sobre la cuestión del Partido Comunista de España que has comentado tangencialmente. ¿Hasta qué punto, en función de lo que pudiste trabajar, se puede afirmar que había o bien un control notable o bien una influencia notable del Partido Comunista de España dentro de esta estructura del servicio de investigación que has comentado? Pues sí lo había. Sí que trabajaban en el ministerio, en la segunda sección. Estoy hablando de memoria, tendría que, pero yo creo que está publicado, a lo mejor una veintena de afiliados. Y eso es lo que preocupaba realmente a Prieto. De ahí que esa suspicacia de, ojo, a ver si esta información, que es muy sensible, va directamente a Moscú vía Partido Comunista. Y eso es lo que le hace a Prieto, entre otras cosas, recelar del proyecto que presenta Estrada y también, yo creo, por otra parte, pues crear su propio servicio de investigación. Pero sí que hay. Ahora, hay gente que está afiliada, pues como el propio Estrada. Ahora, que se han afiliado porque tengan realmente convicciones comunistas, o como Estrada más bien porque es lo práctico y con esta gente puedo aprender algo más que eso, pues no lo sé. Pero sí que parece que estaba copado de eso. Uh-huh. Simplemente, Hernán, felicidades por la exposición. No sé si has tenido ocasión de leer el libro de La Guerra Sucia de Julius Ruiz y, en caso afirmativo, ¿qué opinión te merece? Lo he comprado, pero no lo he leído. Es decir, te mentiría así porque me pone el aprieto de decir, pues hacer una valoración. Lo vi, lo compré hace meses, de hecho, he dicho, guau, me lo tengo que leer antes de esto, fíjate, y ha llegado el momento y no lo he empezado. Sí que he visto que ha fusilado lo que, bueno, he ido al interés, la investigación que yo hice en su momento. Yo publiqué un artículo en la revista Ayer en su momento, pues, un poco desglosando cómo funcionaba el SIM. Y bueno, pues que por cierto, ese material está aquí.
y lo iban a ir sacando. Yo no he actualizado, no sé si han sacado más y era muy interesante, entonces yo no sé si la he seguido viendo. No puedo hacer una valoración. Sé que a mí me ha fusilado, hombre, me cita, pero hay cosas que se las atribuye él. O sea que, pero es lo único que he podido ojear. No te puedo decir o bien o mal, no me mojo.